compartir en esta noche. Y yo de verdad le preguntaba al Señor, ¿por qué en estos tiempos me está dando abundante palabra sobre el servicio, sobre la consagración, sobre la dedicación, sobre la entrega, sobre el compromiso con Dios? Yo creo que Dios quiere una iglesia comprometida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios quiere una iglesia entregada, consagrada, dedicada. Yo creo que Dios quiere una iglesia que le sirva. Dile al que está al lado, ¿le está sirviendo al Señor? Dile. Pregúntale, por favor. ¿Le está sirviendo al Señor? Dile. Mire, nuestro propósito se cumplió cuando hemos sido salvos. Pero ahora se tiene que cumplir los planes de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y la única manera en que esto se cumpla es que nosotros empecemos a dar los pasos caminando hacia ese llamado, hacia esa asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Hermano, porque Dios tiene, mire, yo estaba estudiando esta palabra que voy a compartir con ustedes y me di cuenta de algo muy importante. Todas las iglesias del Señor tienen siervos y siervas. Aquí hay siervos, aquí hay siervas. En todas las iglesias cristianas que conozco, y creo que en todas las iglesias del mundo, hay siervos. ¿Cuántos dicen amén? Pero los siervos que están dispuestos a dejarlo todo por el Señor, dile que está al lado, son pocos. Dile. ¿O es que acaso usted no se ha dado cuenta que todos los siervos que hay en las congregaciones sirven a Dios de manera condicional? Está bien. De repente no aspiran a servir a Dios de otra forma. De repente no está en sus corazones darle ese lugar a Dios y entregarle todo al Señor. Dios no te va a condenar por eso. Pero hay pocos hombres o mujeres creyentes que están dispuestos a dejarlo todo por servir a Dios. ¿Alguien está aquí? Mire, mientras estudiaba estos pasajes del libro de Éxodo, me di cuenta de algo muy importante. Los personajes que nosotros conocemos en la Biblia, ¿no? Los personajes que conocemos de la Biblia, estos personajes son llamados en hebreo Evet Adonai. Evet Adonai significa en hebreo siervos del Dios Altísimo. Hermano, con todo respeto y con mucho amor, esto no solamente se trata de pararse como mujer en la puerta. Esto no solamente se trata de venir a limpiar la iglesia. Esto no solamente se trata de venir y cantar, tocar la guitarra o tocar algún instrumento para Dios. Esto tiene que ver con una entrega completa. ¿Alguien dice amén? De lo que no vemos en estos tiempos. En nuestro contexto es muy difícil encontrar a un creyente que verdaderamente sea un Evet Adonai. Para que tú seas un Evet Adonai, no necesitas ser Pedro, no necesitas ser Moisés o Elías. No necesitas ser Pablo, pero sí necesitas entregarlo todo. ¿Alguien está aquí? Y de verdad que esta palabra me ha ministrado muchísimo a mí porque estoy dando esos pasos. Todavía no considero que ya yo sea un Evet Adonai, pero sí estoy dando los pasos porque en mi corazón está llegar a ser un Evet Adonai. Un hombre de Dios, un siervo del Dios Altísimo. ¿Cuántos anhelan eso? 3, 4 nomás, el resto le tiene miedo, ¿no? Es que sabe que hay demanda, es que sabe que hay un precio que pagar, es que sabe que no será fácil. No va a ser fácil convertirnos en verdaderos y genuinos siervos del Altísimo. No va a ser fácil ser un Evet Adonai.
Esto implica sacrificio, implica consagración, implica dedicación, implica renuncia, implica rendición. ¿Alguien está aquí? No quiero preguntar quiénes están dispuestos a alcanzar ese nivel de siervos. Cada uno sabe lo que hay en su corazón, pero déjame decirte que Dios también conoce lo que hay en tu corazón. ¿Alguien dice amén? Muchos siervos de hoy condicionan a Dios, ¿no? Y lo condicionan de muchas formas, ¿ah? No, yo voy a servir, está bien, pero pastor, por si acaso en enero siempre viajo, ¿ah? No, sí voy a servir al Señor, sí, pastor, pero por si acaso julio es mis vacaciones, ¿ah? No, pastor, yo estoy más que dispuesto a servir al Señor, pero por si acaso yo tengo que dedicarme a otras cosas y a veces me ausento por semanas. Y los pastores tenemos que estar, ¿no? Está bien, hijo, está bien, hija, porque no estamos hablando de un Eved Adonai, estamos hablando de un siervo condicional. Aquellos siervos que no condicionan a Dios, aquellos siervos que simplemente deciden dejarlo todo para servir a Dios, son pocos. ¿Alguien dice amén? Dile al que está al lado, espero que tú seas uno de ellos, hermano. Yo no sé usted, pero yo nunca fui conformista con nada. Ni en mi vida secular fui conformista. Y yo creo que Dios me dio ese corazón para que yo también anhelara y aspirara a llegar a ser un Eved Adonai, alguien que le sirva con todo el corazón. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, yo quiero enseñarte en esta noche cómo se da paso a paso esta entrega, esta dedicación, este compromiso, este servicio incondicional a nuestro Dios. Lo primero que tengo que decirte es que todo empieza con Dios. Diga conmigo, todo empieza con Dios. ¿Sí? Desde su elección, su voluntad, sus planes, y nosotros muchas veces ni enterados, ¿no? Somos siervos de Dios, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados y nosotros ni enterados hasta que llegue el momento. ¿Alguien dice amén? Hermanos, muchos de ustedes son siervos de Dios. Muchos de ustedes, yo voy a creerlo y lo voy a declarar en fe, que muchos de ustedes van a ser Eved Adonai. Y que en su tiempo, de repente usted ni se lo imagina, ¿a qué lo llamó Dios? Pero en su tiempo ha de manifestarse aquel plan que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile que está al lado, todo empieza con Dios, dile. En el llamado de Moisés aprendemos muchas cosas con relación al llamado de Dios a servirle. Amén, hermanos. Antes, saludar a nuestros hermanos del Facebook que están ahí. Que Dios los bendiga también por acompañarnos en esta noche y espero que en la voluntad de Dios esté también hablarles a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle palmas al Señor, por favor. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Por favor, nadie. Miren, aquel que anhela ser un Eved Adonai, no se pierda, no se desconcentre, no se distraiga. Preste atención a esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Preste atención. Dile al que está al lado, por favor. Si quiere ser un Eved Adonai, presta atención, dile. Algunos hasta se avergüenzan, ¿no? Es verdad que yo bendigo y nunca me cansaré de bendecir a Dios por ese trabajo tan honorable que me ha dado, por ese llamado tan honorable que me ha dado el Señor, de verdad. Para mí es un honor servirle. Y como dije, yo estoy camino a entregarlo todo. Aún todavía, de repente, hay muchas cosas que no he entregado, que no he soltado.
pero voy en ese camino. ¿Alguien dice amén? Éxodo, vamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor nuestro Dios, que es bendita por siempre y para siempre. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, diga conmigo, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se apagaba, no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema o no se apaga? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a darle fuertes palmas al Señor nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué es lo primero que hemos visto en esta lectura? Que Moisés, dice que mientras Moisés apacentaba las ovejas, dice, miren cómo se da el llamado de Moisés. Algo que usted tiene que tener en cuenta siempre es que Dios nunca llama a gente ociosa. Dios nunca llama a gente irresponsable. Dios nunca llama gente perezosa. El que es perezoso en lo secular también lo va a hacer en lo espiritual. El que es irresponsable en lo secular también lo va a hacer en lo espiritual. ¿Alguien está aquí? ¿Estamos aquí o no? Es lo primero que usted tiene que saber en relación al llamado para que uno se convierta en un Evet Adonai, o un hombre o un siervo del Dios Altísimo. Es que Dios no llama a gente ociosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cuando Dios llamó a Pedro y a Juan, ¿qué cosa eran? Pescadores. Cuando Dios llamó a David, ¿qué cosa era? Pastor de ovejas. Cuando Dios llamó a Gedeón, ¿qué cosa era? Trabajaba sacudiendo el trigo. Cuando Dios llamó a Eliseo, ¿qué cosa era? Era alguien que araba la tierra. ¿Cuántos estamos aquí? Te digo esto para que tengas claro que si tú no eres alguien que trabaja, si no eres alguien responsable, diligente en lo secular, menos lo vas a hacer en lo espiritual. ¿Por qué creen ustedes que hay gente que no ayuna? ¿Por qué creen que ustedes que hay gente que le corre al ayuno, que le corre a la intercesión, que le corre a los tiempos de evangelismo? Porque no están dispuestos a hacer nada, porque son ociosos. Dile que está al lado, no mires mal al pastor, dile. Si ustedes vieran los rostros, hermano, miren, porque le he llamado ocioso a alguno, al que le cae, como dice la pastora, al que le cae el 20, pues, que le caiga, ¿no? He hablado de gente ociosa y algunos me han mirado bien serio, me han mirado. ¿Sabe lo que creo que dicen en su corazón? Ya me descubrió el pastor. Hermano, si a ti te cuesta tanto, si a ti te cuesta tanto trabajar, ser responsable, ser diligente en el mundo secular, olvídate, jamás Dios va a poner sus ojos en ti. ¿Alguien está aquí? Porque cuando se trata de interceder, no vas a venir. Cuando se trate de orar, no vas a venir. Cuando se trata de ayunar, no vas a venir. Cuando se trata de vigilar, no vas a venir. Cuando se trata de estudiar la palabra, no vas a venir. Y a los cultos de vez en cuando, dile que está al lado, de vez en cuando, dile.
¿Cuántos quieren ser Ebed Adonai? Levante su mano. Baje sus manos. Entonces tienes que ser responsable. Tienes que ser diligente. Tienes que ser alguien que esté dispuesto. ¿Alguien dice amén? Moisés estaba pastoreando cuando Dios se le reveló o lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios valora, usted no sabe cuánto Dios valora el esfuerzo, el sacrificio, la responsabilidad. Jamás Dios va a llamar a alguien que no hace nada para que le sirva. Porque sabe que esta persona le va a servir a medias, de manera mediocre, de manera tibia. No va a haber consagración, no va a haber dedicación, no va a haber esfuerzo, menos una segunda milla. ¿Alguien está aquí? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Lo segundo que hemos visto al empezar este relato es que Dios tiene su tiempo para llamarte. Diga conmigo, su tiempo. Dile que está al lado, no es tu tiempo, dile. Jeremías era muy joven cuando Dios lo llamó. Jeremías tenía entre 15 y 20 años, según los estudiosos. Entre 15 y 20 años. Los apóstoles, las edades de los apóstoles cuando fueron llamados por Dios, por Cristo, oscilaban entre los 13 y los 30 años. ¿Sí? Según algunos teólogos se dice de que el apóstol Juan, el que quedó hasta el último, fue llamado a los 13 años. ¿Alguien está aquí? El mismo David, cuando David fue llamado por Dios a cumplir una asignación, ¿verdad? David era un adolescente. ¿Cuántos estamos aquí? Pero ¿sabe cuál es el problema? Yo cuando estaba estudiando esto y me metí a profundidad a estudiar, pude ver cómo es que Dios llamaba en ese contexto adolescentes, hasta púber, hermano. Niños llamaba a Dios. Niños, adolescentes, jóvenes. Pero ¿cuál es el problema entre esa generación y esta? Que hoy existe el celular. ¿Alguien está aquí? Bendito celular para temas de comunicación, ¿no? Pero maldito celular cuando te quita el tiempo que es de Dios. ¿Alguien está aquí? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así que, miren, Dios no tiene límite de edad. Él puede llamar a adolescentes, niños, jóvenes, adultos. A Moisés, el llamado que estamos viendo de Moisés, Dios lo llamó a los 80 años. ¿Alguien está aquí? Ahí he visto que el hermano Ángel se ha alegrado. Gloria a Dios. Sí. A Moisés, Dios lo llamó a los 80 años. Moisés vivió 120 años. Mire, curiosamente, la vida de Moisés se dividió en tres. Los primeros 40 años como príncipe de Egipto. Los segundos 40 años como pastor de las ovejas de su suegro. Y los últimos 40 años como siervo del Dios Altísimo. En los últimos 40 años, él se convirtió en un Ebed Adonai, en alguien que estaba dispuesto, o más que dispuesto, a servir a su Creador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle fuertes palmas a Dios por eso. ¿Qué es lo segundo que hemos visto? Se le apareció, dice a Moisés, el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Dios tiene distintas formas de manifestarse o de manifestar el llamado a sus siervos. Dios tiene distintas formas de llamar a sus siervos. Cuando, agarra esto que le voy a decir, cuando hay soberbia, antes de que empiece, que Dios lo llame, primero lo quiebra esa soberbia.
Muchos siervos de Dios que aún no saben que son siervos, son soberbios, son altivos, son arrogantes. Antes de que Dios los llame a servirle, primero va a tener que quebrar esa soberbia. ¿Alguien está aquí? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y Dios sabe cómo lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Claro. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, de ser un príncipe de Egipto, miren cómo lo llamó Dios. ¿Ustedes creen que como príncipe de Egipto hubiera aceptado el llamado de Dios? ¡Yujú! ¿Estamos aquí? Tuvieron que pasar 40 años de humillación. ¿Sabe por qué le digo humillación? El trabajo que Moisés hacía de pastorear ovejas en ese contexto era el más bajo que existía. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, cuando las ovejas no eran tuyas. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Me está entendiendo o no? En ese contexto, en el contexto de Moisés, en esos tiempos, cuidar de las ovejas era un trabajo digno, pero cuando no eran tuyas era lo más bajo que había. ¿Alguien está aquí? ¿Me está entendiendo o no? ¿Y las ovejas de quién eran? De su suegro, de Jetro. Por eso es que Dios trató con Moisés antes de manifestarse a él. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está al lado, Dios va a tratar contigo, dile. Dile, Dios va a tratar contigo, dile. No, dile que está al lado, las ovejas no van a ser tuyas, dile. No, que yo, que tengo, que esto, capacidad, inteligencia, soy intelectual, soy hombre de negocio, soy esto, soy. Bueno, si Dios te llamó, dejarás de ser. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. Vamos a darle fuertes palmas al Señor, por favor. Ahora, si el hombre de Dios o la mujer de Dios, que todavía no sabe que es una mujer de Dios o un hombre de Dios, pero que Dios ha puesto sus ojos en él o en ella y lo va a llamar. Y si esa persona está aferrada a las cosas de este mundo, escucha esto, Dios te va a quitar todo. Mira, si tú inviertes 2 horas diarias lavando, limpiando tu carro, pero 10 minutos de oración, Dios se va a encargar de quitarte ese carro. ¡Yujú! Escucha, los que tienen carro están asustados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Dios te va a quitar todo aquello que sea obstáculo para que tú puedas aceptar el llamado. ¿Alguien está aquí? Ese fue mi caso. Ustedes ya lo saben. Ya he dado testimonio. Yo era un hombre con mucho dinero. Yo era un hombre de negocios. Hacía empresa. Viajaba al extranjero haciendo negocios hasta que me quedé calato. No sé por qué dije calato y lo quedo mirando al hermano Marco. Dios mío. Pronto va a dejar de ser calato para ser siervo de Dios. Vamos a darle palmas al Señor por eso. Alábale. Aleluya. Ese fue mi caso. Si Dios no me quitaba mis negocios, si Dios no me quitaba el dinero, hermanos, yo no estuviera aquí delante de ustedes. Y quiere que le diga una cosa, Dios guarde mi corazón de toda soberbia. Yo me considero un Eved Adonai, ¿sabe por qué? Porque por lo menos juntamente con la pastora habremos ganado más de 1000 almas para el Señor. Y la gloria sea para Él. Pero no están los miles, ese es un asunto de Dios. Ese no es asunto mío. A mí el Señor me llamó a predicar. El que convierte es Él. ¿Alguien dice amén? De ahí a que alguien salga con berrinche y se vaya, eso es otro asunto. Dile que está al lado, eso es otra prédica, dile.
Mira, Dios te conoce. Dile al que está al lado, Dios te conoce, dile. Y sabe cuál es tu debilidad, dile. ¿Ah? Si tu debilidad es el money, te vas a quedar sin money. ¡Yujú! Si tu debilidad es el trabajo, te vas a quedar sin trabajo. ¿Por qué son tan cabezones, hermanos? O sea, cuando Dios te llama, nada va a competir con el llamado. Porque no hay llamado más honorable, más honorífico, más hermoso que Dios te llame a servirle. Dale palmas al Señor Todopoderoso, alábale. Dile que está al lado, cuidado, termines pastoreando ovejas ajenas, dile. Muchos que tienen llamado, ¿sabe qué? Se resisten. Acá hay lugar, hijo, acá adelante hay lugar, adelante hay lugar. Muchos que tienen llamado se resisten. ¿Y sabe por qué? Porque están enfocados en otros intereses. ¿Cuántos estamos aquí? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El Señor te conoce. El Señor conocía a Moisés. Miren, el Señor te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿Alguien dice amén? Esa es la verdad. Ni tú te conoces como Dios te conoce. ¿Y qué cosa va a usar Dios? Él sabe lo que va a usar para atraerte, para llamarte, para que aceptes. Si hay algo que quitar, lo va a quitar. Si hay un obstáculo que retirar, lo va a retirar. Pero Dios te conoce y Él sabe cómo te va a llamar. Él sabe cómo te va a seducir. Dios lo llevó a Moisés al desierto para que termine apacentando ovejas que no eran suyas. Pero después Dios, que conocía también a Moisés, ¿qué cosa usó? La curiosidad de Moisés. O sea, Moisés era más chismoso. Oye, esa zarza, ¿por qué no se apaga? Me hace recordar mi pasado. No, porque yo de verdad en el mundo era chismoso, me ha quedado poquito. Pero agarren esto que les voy a decir. Dios te conoce tanto que sabe cómo te va a atraer y no te vas a resistir. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué hizo? Usó la curiosidad de Moisés, ¿no? Esa visión tan poderosa, esa zarza ardiente, ese árbol se está quemando, pero no se apaga, no hay cuando se apague. Voy a mirar. A mí me llama la atención, ¿no? Gracias a Dios el Señor me ha sanado de esa debilidad. No, de verdad le digo. Yo, por ejemplo, pueden estar haciendo una cosa acá, por allá, o 500 policías en la esquina, esto. Mano, yo ni siquiera miro. Pero yo veo hermanos que corren, corre, mira, entérate. Dios mío. Dios usó la curiosidad de Moisés para llamarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está al lado, el Señor te conoce, dile. Lo tercero que hemos visto en este relato que hemos leído es que llamó a Moisés por su nombre 2 veces. Diga conmigo 2 veces. ¿Cómo le dijo? Moisés, Moisés. Y cuando usted va a la Biblia, hermano, usted va a ver que solamente hay 6 veces en la Biblia en las cuales Dios hace un llamado nombrando 2 veces el nombre. ¿Alguien está aquí? ¿Y sabe qué representa? Eso no es una casualidad. No es una casualidad que Dios te llame 2 veces o que repita tu nombre 2 veces. ¿Se acuerdan ustedes? Saulo, Saulo, o Abraham, Abraham, ¿no? En este caso Moisés, Moisés, y también Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel o no? Samuel, Samuel. Este llamado, cuando es un llamado así, donde Dios repite el nombre por 2 veces, tiene que ver con prestar absoluta atención. O sea, cuando Dios llama 2 veces por su nombre a alguien,
Lo que Dios está diciendo es: quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Es como cuando alguien escucha su nombre de parte de Dios, ¿no? Joseph. No habré sido yo, ¿no? Nuevamente, Joseph. Señor, aquí estoy. ¿Cuántos se gozan? Eso representa, eso significa ese llamado que Dios le hace a Moisés doblemente, es decir, que le nombra su nombre 2 veces, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios le dice: presta atención, porque te voy a encargar una asignación muy importante. Y curiosamente, esas 6 veces que Dios llamó a los siervos 2 veces, fueron para llamados muy importantes, asignaciones muy poderosas. Acuérdense, la de Saulo, predicar a los gentiles; la de Samuel, para que se convierta en un poderoso profeta de Dios; la de Abraham, para que se convierta en el padre de la fe. ¿Alguien está aquí? Dile que está al lado, díselo por fe: Dios te va a llamar 2 veces a ti, dile. Después, que hemos visto en este relato, que Moisés respondió: heme aquí. Diga conmigo: heme aquí. Mire, ¿sabe lo que significa esta palabra en el hebreo original? Esta palabra se escribe hineni y significa: aquí estoy, dispuesto a todo. Por eso decía al comienzo que los personajes de la Biblia eran llamados Evet Adonai, porque eran gente que lo había dado todo para cumplir su misión. Lo había dado todo para cumplir su propósito. Eran gente que no les importó el precio que tenían que pagar. Era gente que no le importó la demanda que tenía que asumir. Ese es un Evet Adonai. ¿Alguien está aquí o no? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sí, Moisés, sin saber lo que Dios le iba a encargar, ¿estaba dispuesto o no? ¿Sí? Eso representa: heme aquí. Estoy dispuesto a obedecer. Dile al que está al lado: tienes que ser obediente, dile. Ahora, aquí viene algo que, mire, yo les voy a ser sincero, porque la sinceridad nos hace libres, la verdad nos hace libres. Hoy en día estoy estudiando tanto la palabra en su contexto, en todos los contextos habidos y por haber, idiomático, cultural, geográfico, en todos los contextos estoy estudiando la palabra. ¿Y quiere que le diga una cosa? Yo nunca había entendido de esta forma lo que Dios le pide a Moisés. No te acerques. Quita antes el calzado de tus pies. ¿Cuántas interpretaciones hemos escuchado, no? ¿Cuántas prédicas he escuchado también? He oído muchas prédicas con relación a estos pasajes o a estas palabras o a esta petición del Señor, ¿verdad? Pero hoy quiero enseñarte, y en esto se enfoca más que todo el mensaje de hoy. Hoy quiero enseñarte qué es lo que realmente Dios le pidió a Moisés. Y para ello necesito ir al contexto. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Verdad? Mire, ¿cuántos creyentes piensan de que cuando Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias porque el lugar que tú estás, tierra santa es? Muchos han interpretado esto como una petición de reverencia, como una petición de repente de respeto, como una petición de honra. Y por supuesto, siempre debe haber respeto, honra, veneración a nuestro Dios, porque Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, si estamos hablando, escuche esto, estamos hablando de un Dios que cuando le dijo a Samuel para que ungiera al siervo, al rey de Israel, ¿qué cosa le dijo? No mires a su parecer,
Jehová no mira la apariencia o el parecer de una persona, sino el corazón. Pastor, entonces, ¿me ha dejado intrigado? Claro que sí. Yo estaba intrigado hasta que lo descubrí para la gloria del Señor. ¿Qué cosa era? Mire, cuando nosotros vamos al contexto, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, consideramos el idioma hebreo, el original, el idioma hebreo original y las leyes antiguas sobre la propiedad. Diga conmigo, propiedad. Vamos a ver que esta petición está enfocada justamente en eso. ¿En qué? En ver qué es lo que había en el corazón de Moisés. ¿Qué es lo que estaba dispuesto a hacer? Dios no estaba interesado en las sandalias. Dios estaba interesado en la disposición en el corazón de Moisés. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántos me están entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en el mundo antiguo, el calzado, agarre esto para que lo entienda, el calzado representaba dominio. Diga conmigo, dominio. Potestad, diga conmigo, potestad. Y derecho, diga conmigo, derecho. Cuando alguien con su calzado pisaba una tierra, tenía derecho legal de tomar como posesión esa tierra. ¿Alguien está aquí? Cuando usted va al libro de Ruth, escuche esto, cuando usted va al libro de Ruth, usted va a encontrar que en ese tiempo antiguo, lo que practicaban en esa cultura, ¿sabe qué cosa era? Que algunos se sacaban el calzado y se lo entregaban a otra persona. Y con eso, ¿qué cosa manifestaban? Renunciaban a una propiedad, a una herencia o a un territorio. En el libro de Ruth usted va a encontrar eso. Que cuando alguien se sacaba el calzado y se lo daba a otra persona, estaba renunciando a todo derecho que tenía sobre esa propiedad. Y se la estaba cediendo al otro. ¿Alguien está aquí? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Josué? Todo lo que pisare en la planta de tus pies, ¿qué le dijo? Te pertenece. Yo te he entregado todo lo que pise la planta de vuestros pies. Porque ese era el contexto. Yo no sé si me están entendiendo todo. Ruego al Señor que me esté entendiendo. Porque aquí viene lo más poderoso. Entonces, ¿qué es lo que Dios, el creador, el que hizo los cielos y la tierra, le estaba pidiendo a Moisés cuando le dijo, quítate el calzado de los pies? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? El Dios de Moisés, ¿sabe lo que estaba diciéndole? Tu Dios, dile que está al lado, tu Dios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Entrégame tus derechos, tu dominio, tu potestad, tu autoridad sobre ti mismo. Yo no sé si alguien la agarró. ¿Alguien la agarró aquí? Eso es el paso más importante que un siervo de Dios puede dar. No hay paso más importante que ese. Porque lo que Dios le estaba diciendo es, entrégame todo, Moisés. Vas a tener que renunciar a tus deseos, a tus sueños, a tus intereses. ¿Alguien está aquí? Y eso es lo que Dios va a demandar de un verdadero siervo o de una verdadera sierva. ¿Qué es lo que va a demandar? Entrégame todo. Tú ya no tienes derecho a tener tus sueños. Tú ya no tienes derecho a tener tus anhelos. Tú ya no tienes derecho a hacer tus propios planes. Tú ya no tienes derecho a caminar conforme a tu voluntad. Tú ya no tienes derecho. Quítate las sandalias de tus pies. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando Moisés accedió, porque se quitó las sandalias, cuando Moisés accedió a quitarse las sandalias de los pies, bendito sea el nombre del Señor, estaba renunciando a sus intereses, sus anhelos, sus deseos y su voluntad. Dile al que está al lado, ese es un siervo, dile. Ahora, solamente Dios sabe si eso está en tu corazón. Solamente Dios sabe si tú eres capaz de quitarte las sandalias. Solamente Dios sabe si tú eres capaz de renunciar a tus propios intereses, a tus propios deseos. Solamente Dios sabe si tú eres capaz de romper tus planes para que te sometas a los planes de Dios. Vamos a alabar al Señor con fuertes palmas. ¡Aleluya! ¡Gloria al Altísimo! ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Levante su mano. No bajes tu mano. Que la persona que está al lado te diga y tú también le vuelves a decir. Entonces quítate las sandalias. Baja tus manos. Y si me permites, hija, una jovencita me decía en estos días, hablamos sobre sus estudios, y me decía, pastor, tengo que estudiar, tengo que crecer, tengo que tener una profesión, pero nada de esto puede impedir o va a impedir que Dios sea primero en mi vida. Hermano, cuando alguien se quita las sandalias no tiene pierde. Cuando alguien se quita el calzado, hermanos, y le dice al Señor, Señor, puedes tomar mi vida, úsame como quieras, nunca va a haber pérdida, porque el cielo sabe recompensar. Vamos a darle palmas al Señor por eso. Moisés, quítate las sandalias. Mire, antes de que Moisés hablara siquiera con Dios, Dios le dijo primeramente, quiero saber si estás dispuesto a renunciar, si estás dispuesto a cederme tu derecho, el título de propiedad de tu vida. Hoy en día difícilmente vas a encontrar un siervo o una sierva que de corazón le diga al Señor, Señor, mi vida te pertenece. Porque ese sí es un Eved Adonai. Si alguien de corazón es capaz de decirle al Señor, mi vida te pertenece y puedes hacer con mi vida lo que te plazca. Eso es lo que pasó con Moisés. Quítate las sandalias. Dile que está al lado, quítate las sandalias, hermano, dile. Este es el paso más importante que un siervo de Dios puede dar. ¿Cuántos dicen amén? No hay paso más importante que este. La renuncia, la rendición, la negación. Entregarle al Señor tu vida. Pero no literalmente, sino con sinceridad de corazón. ¿Cuántos estamos aquí? O sea, en pocas palabras, Moisés estaba firmando, al quitarse el calzado de sus pies, estaba firmando un contrato espiritual con Dios, renunciando a su propia voluntad y a sus propios caminos. Eso es lo que tienes que entender. Si tú eres un siervo de Dios, el siervo de Dios ya no va a andar en sus propios caminos. El siervo de Dios va a dar un giro en su vida y va a caminar de acuerdo a los propósitos de Dios.
¿Alguien está aquí? De repente, y yo lo creo, tú vas a estar haciendo tus cosas, no las cosas de Dios, tus cosas, y vas a escuchar la voz del Altísimo que te va a decir: hijo mío, ¿estás dispuesto a quitarte el calzado de tus pies? Hoy en día, en estos tiempos modernos, en estos tiempos en los cuales la iglesia se ha contaminado, la maldad ha aumentado y ha hecho que el corazón de muchos se enfríe, en estos tiempos donde hay más tibieza espiritual que consagración y dedicación, es difícil que Dios encuentre un siervo verdaderamente consagrado. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Una vez les dije, les compartí de que en la antigüedad los esclavos, ¿cómo andaban los esclavos? Descalzos. ¿Y sabe qué representaba que andaban descalzos? Que no tenían derecho sobre nada. Pues eso es lo que hizo Moisés. Moisés asumió la condición de un esclavo, renunció a todos sus derechos. Y eso es lo que significa ser siervo de Dios. Dulos en griego, esclavo. Hoy en día la palabra siervo de Dios está venida a menos, ¿no? No es por nada, pero a cualquiera se le dice siervo hoy en día. Siervo, sierva, a cualquiera. No importa si le sirve a Dios con lo que le sobra, pero es siervo o es sierva. Este tipo de siervos del cual estoy compartiendo en esta noche son gente que lo entrega todo. ¿Cuántos estamos aquí? Dile al que está al lado: ¿eres siervo, hermano, o no? Dile. Cuando Dios llamó a Pedro, Pedro tenía un oficio, pero la Biblia dice que inmediatamente soltó las redes. Cuando Dios llamó a Mateo, Mateo tenía un trabajo, pero inmediatamente abandonó ese trabajo. ¿Alguien está aquí? Cuando alguien acepta el llamado de Dios, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo por el Señor. ¿Cuántos estamos aquí? De repente tú me dirás: pastor, pero si yo dejo todo por el Señor, ¿de qué vivo? Dile al que está al lado: Dios se va a encargar de ti, dile. Por favor, dile: Dios se va a encargar de ti, hermano, dile. Pastor, ¿cómo pago la luz, el agua, el teléfono? Dile que está al lado: Dios se va a encargar, dile. Pastor, ¿cómo hago para comprar el menú? Dile que está al lado: Dios se va a encargar, dile. Pastor, ¿cómo hago para echarle combustible al auto? Dile que está al lado: Dios se va a encargar, dile. ¿O quiere que les cuente que usted no cree que Dios se encarga? Una vez hubo unos siervos que se estaban yendo al norte a llevar la palabra de Dios porque Dios los había enviado. Y en el camino, ustedes saben, los que conocen el norte, ¿no? Camino a Chimbote, camino a Trujillo, hay desierto grande por Guarmey, Casma. Y en el camino se les acabó el combustible. Y ahí iba un pastor, un profeta y otros hermanos siervos de Dios en el carro. Se les acabó el combustible. ¿Qué hicieron los siervos? Se pusieron a orar porque estaban en el desierto. No había grifo. Cuando se comienzan a orar y comienzan a clamar, sintieron la presencia de Dios en el auto, porque Dios los había enviado. Y el profeta, el que tenía llamado de profeta, empezó a reírse, a matarse de risa. Y el resto le dice: ¿por qué te ríes de esa manera? Ustedes no van a creer, le dijo al resto. ¿Pero por qué te ríes de esa manera? Porque el Señor ya solucionó el tema del combustible.
Gloria a Dios, dijeron. Ellos pensaban que Dios había hecho aparecer combustible. No, Dios les dijo que orinen en el tanque de combustible. Lo crea usted o no, pero fue verdad. ¿Usted cree que Dios no se puede encargar de sus asuntos, hermano? ¿Alguien está aquí? ¿Tú crees que si tú le sirves a Dios y le entregas y dispones tu corazón, tu tiempo, tu vida para servirle, tú crees que Dios te va a desamparar? ¿Tú crees que ese Dios poderoso, que es la fuente de toda bendición, te va a dejar con hambre? Bendito sea el Señor por siempre. Mire, el mismo Jesús dijo con otras palabras, esto del calzado, de quitarse el calzado de los pies. Cuando dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es quitarse el calzado, es renunciar a mi vida para vivir para Dios. Dele fuertes palmas al Señor, por favor. Así que finalmente, si alguien se convirtió, se ha hecho siervo de Dios en el mundo espiritual, ya te tienes que haber quitado el calzado. Es la única manera en que Dios va a recibir tu servicio. Es la única manera en que Dios realmente te va a considerar su siervo o su sierva. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo es, no? Este mensaje no les gusta a muchos. Muchos quisieran escuchar otras cosas, ¿no? Vamos a ver si este domingo predicamos sobre prosperidad material para que se alegren. ¿Puede ser? ¿No? Dios te quiere dar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere dar trabajo, Dios te quiere dar salud, Dios te quiere dar paz, Dios te quiere dar, te quiere dar, te quiere dar. Eso es lo que muchos quisieran escuchar como sermón. Pero Camino de Salvación no nació para eso. Nació para formar siervos aquí. Y yo estoy comprometido con Dios simplemente a llevar su palabra. Amén, hermanos. Quiero agradecer a mis hermanos que nos han acompañado por el Facebook. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. El domingo, Dios mío, Señor. Ya si se lo pierden el domingo, nunca más entren al Facebook. De verdad que hay un poderoso mensaje el domingo. De verdad, un poderoso mensaje el domingo. Y ustedes que son la iglesia del Señor, creyentes bautizados, espero que ninguno falte este domingo, que hay primicias y Santa Cena. ¿Sabe cómo debe venir usted este domingo? Con esa fe y esa disposición para compartir la Santa Cena en la presencia de Cristo. Y con su bolsita de víveres. Dile que está al lado, sonríe, Cristo te ama, dile. Cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a